de Salud Mental del Hospital de Clínicas, ¿no? Entonces nos va a dar la charla de memoria. Entonces, le doy la bienvenida, agradecerle también por su participación por brindarnos el conocimiento que nos va a compartir. Entonces, doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos los presentes. Doctora, buenas noches. Y también agradecer a Megalabs. Yo soy la doctora Andrea Monge, médico residente de segundo año de psiquiatría del Hospital de Clínicas. El tema, digamos, que ahora se va a exponer es memoria. Y vamos a iniciar con una definición. Memoria llega a ser el mecanismo o el proceso que nos va a permitir conservar la información transmitida por un estímulo. Y una vez que el estímulo no está presente, nosotros vamos a tener la capacidad de poder evocarlas. El siguiente, por favor. Muchas gracias. La memoria, al ser un fenómeno biológico, psíquico y social, llega a ser un proceso bastante complejo en el que van a participar procesos cognitivos. Dentro de estos se va a requerir una adecuada capacidad atencional. Vamos a tener diversas etapas de la memoria o fases de la memoria también, que van a ser la de fijación, la de decodificación, la de almacenamiento y la de evocación. En la fijación, esta llega a ser captada por la sensopercepción para luego fijarlos en la estructura psicobiológica del sujeto, que esta llega a ser variable de un individuo a otro. También se encuentra condicionada por factores afectivos, también por la intensidad del estímulo, la atención y la concentración. Esta llega a pasar a la fase de la decodificación, en la cual hay mecanismos que van a procesar la información que va a ser aprendida o memorizada a través de las vías sensoriales. Este es el paso previo y llega a ser también imprescindible para cualquier intento de memorización de la información o de aprendizaje. Luego se pasa a la siguiente etapa o fase, que es la de retención o almacenamiento. Esta inicia pocos segundos después del proceso de decodificación y este va a ser el proceso que nos va a garantizar la fijación de información en el cerebro. Pasamos a la cuarta, que es la de evocación. Es la actualización de los hechos ya conservados. Cualquier alteración de la memoria puede darse en cualquiera de las etapas que ya acabamos de mencionar, afectando el resultado final, que puede ser, por ejemplo, el olvido o alguna alteración significativa de lo que llega a ser la información. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Vamos a tener la clasificación de la memoria, que esta clasificación ha sido propuesta por Atkinson y Shiffrin, dos autores, que nos van a proponer un modelo clásico de división de los subtipos de memoria, estas en función del procesamiento y el tiempo de almacenamiento del contenido en esta. Nos llegan a plantear un modelo similar a almacenes, a través de los cuales va pasando la información. Y vamos a tener tres, que es la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En la memoria sensorial, que es de muy difícil cuantificación, llega a durar milisegundos, registran los datos de que son de 250 milisegundos en el procesamiento visual, llega a ser también varios segundos en lo que es la auditiva, también se la conoce como la memoria ecoica, va a estar representada por la memoria que procesamos en el momento de la etapa de fijación ocular. Generalmente nosotros no somos conscientes de ello. Y esto lo vamos a ver cuando utilizan comerciales, por ejemplo, ellos llegan a utilizar alguna técnica de percepción subliminal y eso va a depender en nosotros la motivación del estímulo, digamos, para poder fijar. En la memoria a corto plazo, mantiene la información entre 10 a 15 segundos con una capacidad bastante limitada. Un adulto normal llega a mantener una media de 5 a 8 ítems que nosotros le vamos dictando al paciente, por ejemplo, se relaciona íntimamente con la memoria de trabajo, pero tenemos que tener en cuenta que no son lo mismo la memoria a corto plazo y la de trabajo. Y la memoria a largo plazo, que es la información, pasa a ser mantenida ya cognitivamente más de 15 a 20 segundos. En la memoria sensorial va a entrar lo que es la memoria visual, la verbal, la espacial y la emocional. En la memoria a corto plazo
esta llega a mantener la información por pocos segundos. Como les había mencionado anteriormente, se va a relacionar con lo que es la memoria de trabajo, que no es lo mismo, ya que esta es la capacidad necesaria de mantener mentalmente una información el tiempo suficiente para que nosotros podamos resolver algún problema. Nosotros le dictamos a la persona, por ejemplo, mientras queremos valorar esta memoria, 5 palabras que no tienen relación y después de 5 minutos le volvemos a preguntar qué palabras le hemos dictado y nos la tiene que responder. Se va a relacionar también con lo que es la capacidad atencional y con la velocidad del procesamiento de información. Llega a ser variable de persona a persona y es muy relevante esta valoración en personas con trastorno bipolar, la esquizofrenia u otros trastornos neurológicos. Ya lo que es la memoria a largo plazo, de igual modo llega a tener una clasificación. Se va a dividir en dos, que va a ser la memoria explícita o declarativa y la procedimental. La explícita o declarativa hace referencia a la información procesada conscientemente y va a ser toda aquella memoria que nosotros podemos declarar de manera verbal. Y esta se va a diferenciar en dos, en lo que es la memoria semántica y la episódica. La semántica es una información organizada como hechos, vocabularios. Esta llega a ser un conocimiento de vida general. Y la memoria episódica va a hacer referencia a todos los sucesos vitales de cada persona. Es también denominada la memoria biográfica. Y ya en lo que es la memoria procedimental, nos va a permitir poner en práctica una habilidad o destreza que el individuo llega a conocer y él sabe cómo. Sin embargo, no puede explicarla. Por eso la otra es la declarativa y esta es la procedimental. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a lo que son los trastornos. Los dos tipos de trastornos que son los cuantitativos y los cualitativos. Siguiente, por favor. Gracias. Los cuantitativos van a llegar a ser alteraciones de la memoria, estas por exceso o por defecto de estas. Siguiente, por favor. Gracias. Vamos a tener lo que son las hipomnesias, las hipernesias y las amnesias. Las hipomnesias llegan a ser una disminución en la capacidad mnésica de la persona. En esta no llega a haber una pérdida total. Sí contribuye a una disminución de la capacidad atencional, puede presentarse en trastornos depresivos, también puede presentarse en procesos demenciales o incluso en situaciones de agitación o esquizofrenias también. En las hipernesias, que llega a ser un aumento de la capacidad de evocación, es un incremento anormal. Sin embargo, no debemos confundirla con un sinónimo de inteligencia, por ejemplo. Hay reportes en los que se describen pacientes con una memoria prodigiosa, pero sin embargo, al estudiarlos, estos pacientes llegan a tener un coeficiente intelectual bajo. A ellos se los conocía como los idiots savants o eran los genios idiotas. Entonces, tomar en cuenta que las hipernesias no es un sinónimo de mayor inteligencia. Las amnesias, que ya es la pérdida de la capacidad mnésica, es una incapacidad de aprender nueva información con un nivel atencional normal. Y hay diferentes tipos de amnesias que por el momento no las voy a mencionar. Siguiente, por favor. Ya pasando a los otros trastornos que son los cualitativos, esta llega a ser una alteración en la calidad de los recuerdos. Siguiente, por favor. Vamos a tener lo que son las alomnesias, las confabulaciones, fabulaciones, las ecnesias. Tenemos también las criptomnesias. Dentro de las alomnesias, que son las más frecuentes, va a haber una distorsión de los recuerdos. En esta existe una distorsión en el contenido del recuerdo. La persona no tiene conciencia de la alteración y se muestra convencida de su recuerdo. Se presenta generalmente en estados confusionales, en estados crepusculares, en trastornos afectivos, de esquizofrenia, generalmente en su expresión delirante en las esquizofrenias paranoides. Del mismo modo, en la
la confabulación, que hay una laguna amnésica con un pseudo recuerdo, en la que el paciente tiene la función de tapar el hueco con este pseudo recuerdo. Hay que diferenciar que esta es inconsciente e involuntaria. En cambio, en la fabulación, esta laguna amnésica llega a ser consciente y voluntaria. La persona falsifica el recuerdo para tener un beneficio secundario y es también conocido como la mitomanía. Las amnesias se caracterizan por ser un recuerdo con una gran carga afectiva. Generalmente este tipo de trastornos se los llega a ver en los trastornos de estrés postraumático. Y ya las criptonesias van a llegar a ser unos recuerdos encriptados, llegan a ser reprimidos, de los cuales el sujeto no es consciente que los tiene. También podemos llegar a mencionar lo que es el déjà vu o el jamais vu, lo visto, o lo jamás visto o lo ya visto, respectivamente. Ambos no son patológicos, pero sí suele llegar a presentarse en estados de ansiedad muy elevados, pero debemos tomar en cuenta que estos no son patológicos como los anteriores que ya se han mencionado. Esto es un resumen, digamos, que les va a servir bastante y es algo más fácil, digamos, de poder entender lo que son los trastornos y también qué es lo más importante en cuanto a la memoria. La siguiente, por favor. Esa sería la bibliografía a la cual ustedes pueden recurrir si quieren más información. Yo les aconsejo Egilus, que en lo personal a mí me gusta mucho. Y bueno, eso sería todo en cuanto a memorias. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, agradecer a la doctora Tatiana Monge. No sé si habría alguna pregunta, si la podrían escribir, por favor, si hay alguna duda o pregunta para la doctora. Bueno, creo que no hay preguntas, creo que ha quedado muy clarito lo que nos ha explicado la doctora, es decir, lo que en realidad, como ella ha explicado, es un resumen muy bueno para que ustedes puedan dar un buen examen. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su participación. Ok, Vamos a doctora, ver si gracias por el la doctor... invitación. Gracias, doctora. Vamos a ver si el doctor Álvaro Stevens, no sé si estará ya por ahí. Espéreme un momentito para poder ver si ya podemos contar con él. Bueno, me comentan que todavía el doctor no está, es decir, vamos a tener un 5 minutitos de break porque el doctor empieza a las 19:30. Entonces, por favor, vayan a tomarse un cafecito o algo y vuelvan nuevamente, por favor. Doctora, quizás comentar, me faltó mencionar una, que es la Ah, pseudología fantástica.
que sí es similar a la fabulación, igual es de manera consciente y voluntaria. Este tipo de recuerdo llega a ser bastante adornado. Y justamente, bueno, así como anécdota, contarles que tuvimos así una conversación con una manual que nos refería que mientras estaba en la cocina, ella sentía que había así como que espíritus, como almas, que mientras ella estaba limpiando los platos, le habían tocado el hombro, ella se había asustado, había corrido a llamar al padre porque le estaban tocando y ella al volver evidenció que las mesas y las sillas toditas estaban pegadas al techo y el padre empezó a bendecir, pero todas las mesas empezaron a caer de golpe y ella se había asustado, pero decía que tenía que ser fuerte. Entonces, fue interesante escuchar eso, digamos, era así una pseudología fantástica de la paciente. Igual, así como otro ejemplo, en cuanto a las alomnesias, estábamos viendo un paciente que está con el diagnóstico de esquizofrenia. Él nos refería que se fue a una fiesta, por ejemplo, en el que había consumido bebidas alcohólicas y nos indica que, bueno, en toda la fiesta que se encontraba ya bajo el efecto del alcohol, empezó a matar a sus familiares, empezó a matar a su mamá, a su papá, luego fue y violó a una muchacha con la que estaba hablando, y luego mató a otra persona y se escapó del pueblo, llegó, era así en un pueblo, creo que era Quisguara, y así del susto se vino aquí a La Paz y estaba buscando dónde esconderse, la policía le estaba persiguiendo porque él había matado, estaba totalmente convencido que había matado, él tenía esos recuerdos de que sí había hecho estas atrocidades como él nos refiere. Sin embargo, la mamá fue quien lo internó, se presentó con sus familiares, hubo una conversación con la, con uno de los amigos y con la señora también que él decía que había violado y pues evidentemente nos dijeron que no fue así, que simplemente se encontraba bajo efectos del alcohol, pero sí presentó un brote. Posteriormente ya presentó lo que son las alucinaciones y los delirios, las ideas delirantes de culpa que presenta aún todavía. Él está a la espera de que se lo pueda llevar a Chonchocoro por todo lo malo que había realizado. Esos como ejemplos, digamos, que hemos visto en cuanto a las alomnesias y también la pseudología fantástica. Algo que el doctor Peredo siempre nos comentaba en las fabulaciones, nos dice que es difícil, digamos, que nosotros podamos saber si es real o si es mentira. Nosotros tenemos que tener la información. Y lo mismo en la confabulación, tenemos que saber que realmente el hecho se ha presentado o no para poder valorar realmente si es una confabulación o es una fabulación. Tenemos que tener conocimiento del tema sobre el cual el paciente nos está hablando. Eso quería acotar. Gracias, doctora. Evidentemente, es decir, si a los alumnos, por ejemplo, les mostramos este tipo de alteraciones, es que se ven en los pacientes, ¿no? Es decir, no es Mm, algo, porque a veces yo digo, ¿no? Es decir, les decimos ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué cuantitativas? ¿Para qué cualitativas? ¿No? Es decir, mm, tanto, a veces pienso, ¿no? Que los alumnos tanto molestan estas doctoras con esas, ¿no? Es decir, diferencias, ¿no? sí, Pero como tú decías, Tatiana, es decir, el hecho es de poder, digamos, poner, digamos, este signo que sea algo patológico que va ligado a exacto, los trastornos y nos ayuda realmente para el tratamiento, para poder ver, como tú decías, si es consumo de sustancias, si es exacto. esquizofrenia o si es por el miedo, ¿no? Es decir, por trastornos neuróticos, ¿no? Como Sí, esto de las ecmesias, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, que cada cosita tiene su nombre y tiene el porqué para que nosotros podamos ayudar al paciente. Y ahí está, exacto. digamos, la riqueza, digamos, de que el estudiante sepa reconocer esto para que Ajá, pueda ayudar al estudiante, ¿no? Es decir,
porque no es el afán, digamos, de hacerles estudiar que aprendan, ¿no? De memoria, sino, como tú decías, ¿no? No está la inteligencia aprender de memoria, sino Exacto. aplicar este conocimiento que acabas de darnos, ¿no? Entonces, aplicar ese conocimiento justamente para que también puedan derivar, puedan decir qué está pasando con este paciente, ¿no? Ujú, Porque el fin, digamos, del conocimiento no es para la nota, ¿no? Es, por lo exacto. menos para mí es eso, ¿no? Los que se buscan los estudiantes es que realmente puedan, es decir, encontrar todas estas alteraciones. ¿Para qué? Para ayudar mejor al paciente en su carrera profesional. Y más Ujú, aún si van a ser, digamos, así como tú, residente, que le ha gustado la psiquiatría, entonces como que es algo, pues, bueno, ¿no? ujú. Que por lo menos a nosotros, es decir, que sabemos que nuestra especialidad, digamos, no es tan valorada, más bien es estigmatizada, pero que es Sí. tan importante en todo esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Tatiana. Me parece que ya está por ahí el doctor Álvaro Stevens. Ah, ya muy bien, doctora. Entonces, Muchas gracias nuevamente por la invitación. agradecerte. A todos que les vaya muy bien en su examen. Les va a ir muy bien, yo lo sé. Y bueno, me despido y gracias también a la estudiante. Era Diana, ¿verdad? Que me ayudó con las diapositivas. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Bueno, gracias, doctora Monge. En este caso, entonces, ahora vamos a dar la bienvenida al doctor Álvaro Stevens. Él es médico psiquiatra, ¿no? Ya en algunas temporadas nos ha estado, digamos, igual ayudando, digamos, en estos repasos, ¿no? Porque también para él es importante, ¿no? Que el alumno entienda, ¿no? Todo lo que nosotros en la especialidad entendemos de mejor, digamos, y hacerlo como han visto de la mejor manera, más simple, más fácil, porque posiblemente nosotros como sus docentes quizá no lo estamos haciendo también, pero de los residentes, de los nuevos doctores que están compartiendo su conocimiento, puedan entender mejor este tipo de alteraciones. Entonces, doctor Álvaro Stevens, bienvenido, por favor, puede empezar. Buenas noches, doctora Lizarazu. ¿Se escucha bien? Antes que nada. Hola, hola. Eh, sí, ¿Sí? ¿Se escuchamos está escuchando? No muy un bien. poquito lejos, pero se le escucha, doc. Ahora sí mejor o no tanto, para que cambie de micrófono. Un poquito lejos, digamos, todavía un poquito. Un poquito alejado y ya. ¿Y ahora qué tal? ¿Mejor? ¿Se Mejor, escucha doc, un poco mejor o no tanto? mejor, Hola, doc. hola. ¿Sí? Para que todos puedan escuchar bien antes de comenzar, para que no se pierda nada del detalle. ¿Se escucha claro? Ah, se escucha mejor, me dicen. Ah, súper bien. Bueno, antes que nada, gracias, doctora Lizarazu, de nuevo por la oportunidad de dar estas clases. Para mí un gusto, como siempre. Voy a compartir mi pantalla y el tema que vamos a comenzar es el tema del ascenso percepción, conceptos y psicopatología. ¿Se puede ver la presentación? Sí, doc. Está apareciendo en sus pantallas súper bien, ya. Ahora le he cambiado. ¿Se ve cambiando? Sí, Muy bien, excelente. Bueno, entonces así a manera de una breve presentación del tema, pues vamos a hacer un repaso de todos los conceptos en lo que concierne a la psicopatología de la sensopercepción desde una perspectiva un tanto clásica, ¿no? Vamos a describir eh, las alteraciones de la sensopercepción, la vamos a hacer de una manera esquemática y también con ejemplos para que puedan
comprenderlo un poco mejor. Y primero vamos a iniciar con conceptos básicos, ¿ya? Entonces vamos a ir a las definiciones. Antes de hablar de lo que es la psicopatología o la alteración, digamos, de esta función que es la sensopercepción, entonces hay que ver primero qué es la sensación, la percepción, la representación, cada una aparte. ¿Qué es la sensación? La sensación es cuando un estímulo actúa... Ay, perdón. ¿Dónde está el puntero? Ya. La sensación es cuando un estímulo actúa sobre un órgano sensorial. Entonces, es todo lo que estimula nuestros sentidos. Como sabemos, nuestros sentidos principales, básicos, son 5, ¿no? El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, cualquier estímulo que vaya a excitar, digamos, estos órganos sensoriales es una sensación. Y esta reacción que va a tener el órgano sensorial, es decir, por ejemplo, al sentir un olor, el aroma de un perfume, digamos, esta reacción nerviosa va a llegar a centros superiores, es decir, en el cerebro. Entonces, este es el concepto más básico en cuanto a sensación. Y cuando esta sensación llega a estos centros superiores del cerebro, entonces hablamos de lo que es la percepción. Entonces, la percepción es el registro o la elaboración psíquica de la sensación. Entonces, es darle el significado, digamos. Esto obviamente es un proceso inconsciente, es automático. Nuestro cerebro se va formando desde que somos bebés, desde que somos niños, va creciendo, vamos creciendo, y estas funciones se van desarrollando, ¿no? Entonces, esta elaboración psíquica de la sensación se llama percepción. Entonces, le damos objeto, estamos dándole una objetividad a nuestros estímulos sensoriales. Ahí dice la aprehensión del conocimiento sensorial, es decir, vamos a darle un significado a lo que estamos sintiendo. Ya. Luego de eso, vamos a un nivel más, digamos, la representación. En base a nuestras sensaciones y percepciones, nosotros podemos representar, es decir, imaginamos lo que ya hemos sentido o percibido. Por ejemplo, como cuando tenemos la representación de una canción en nuestra mente, ¿verdad? Nosotros al principio lo hemos sentido el sonido en nuestros oídos, lo hemos percibido, le hemos dado un significado, le hemos dado una comprensión a la letra, a la música, y después nuestra mente puede representar esto mismo, nuestra mente, digamos, crear de nuevo la canción, podemos tararearla, podemos cantarla. Entonces, esto funciona también con las otras modalidades. Podemos, digamos, imaginar una situación vivida, una escena, ¿no? Incluso podemos recordar, representar olores, sabores. Esto es entonces algo más avanzado, más elaborado. Entonces, la representación es una imagen surgida en la conciencia, es algo que nosotros queremos hacer, imaginamos, creamos, ¿no? Y es producto del mismo, ¿no? O sea, es reconocido como producto de la conciencia. Son íntimos, o sea, cada uno tiene una representación diferente de su senso-percepción. No tienen vividez o nitidez, es decir, no es lo mismo que estar viviendo ese momento, la situación, no es lo mismo, digamos, representar lo que nos ha dicho alguien que estar al lado de alguien que nos digan al oído, ¿no? Entonces, se pierde esa nitidez, esa vividez, es algo como que más parte de nuestros procesos internos, ¿no? No es algo que viene de afuera. Y dependen totalmente de la actividad psíquica y se modifican por la voluntad. Y estas pueden ser némicas, es decir, relacionadas con la memoria, fantasiosas, que todos tenemos, digamos, fantasías, imaginaciones, e idéticas o de memoria fotográfica, ¿no? Como eso quiere decir representar una imagen que se nos queda grabada, ¿no? Esa expresión, por ejemplo, se ha quedado grabado en mi retina, ¿no? Entonces nos acordamos con mucho detalle de una situación, estamos representando. U oníricas relacionadas con los sueños. Entonces, todas estas representaciones
son parte de nuestra conciencia, pero están basadas en procesos más básicos como la sensación y la percepción. Entonces aquí podemos ver un cuadrito de la sensación de nuestros principales sentidos. Por ejemplo, la vista, la modalidad sensorial, ¿verdad? O sentido, ¿no? Es la vista, el estímulo es la luz, los receptores son fotorreceptores y específicamente son los conos y bastones de nuestra retina. La modalidad de oído o audición también, el estímulo son las ondas de presión acústica, los receptores son mecanorreceptores y estos están en las células ciliadas del oído interno. Nuestro olfato, los estímulos son químicos, son diferentes, son quimiorreceptores y están en neuronas sensoriales del primer nervio óptico que está, como sabemos, en la estructura de la nariz, ¿no? En la parte más superior de la nariz. Nuestro gusto, igual los estímulos son químicos, son quimiorreceptores y los receptores son las papilas gustativas, que como sabemos tenemos los sabores, el dulce, el amargo, el salado, el ácido. Luego tenemos la modalidad del equilibrio, que muchos la toman en cuenta porque también hay psicopatología con este tipo de sensación, ¿no? Entonces, este equilibrio tiene que ver mucho también con la posición del cuerpo, con el reconocimiento de nuestro propio cuerpo en el espacio. Entonces, los movimientos de la cabeza, por ejemplo, hacen que estos mecanorreceptores de las células ciliadas también del oído interno nos den la sensación del equilibrio, ¿no? Cuando viajamos en un auto, como que se nos mueve todo, ¿no? Porque eso está en constante estimulación. Y por último, el tacto, que tenemos varios estímulos, pueden ser mecánicos, térmicos, dolorosos o nociceptivos, ¿no? Igual, los receptores son muchos, están en toda nuestra piel. Y estas van a ir a la médula espinal, ¿no? Al ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal, van a ser transportados a través de la médula espinal al tálamo y de ahí a la corteza parietal de nuestro encéfalo. Entonces, como podemos ver, tenemos todas las modalidades sensoriales, cómo se estimulan y dónde están sus receptores. Entonces, eso era la sensación. Y ahora vamos a ver con la percepción. Otro concepto, ¿no? La percepción es la conciencia de los objetos y es la relación que tenemos con el mundo exterior a través de nuestros sentidos. Aquí está bien esquematizado. El estímulo físico, como hemos visto aquí, ¿no? Puede ser la luz, las ondas acústicas, olores, sabores. Se traduce en un estímulo impulso nervioso y la respuesta sensorial es una percepción o posteriormente una representación. Y esto se da en diferentes lugares de nuestra corteza cerebral. Como sabemos, existen áreas en nuestro cerebro que están, digamos, encargadas de ciertas funciones. Por ejemplo, aquí podemos ver la corteza entorrinal, que tiene que ver con el olfato. El oído en el área de Wernicke, en el lóbulo temporal. El gusto está en la parte más posterior de la corteza la corteza parietal, igual que el tacto, ¿no? Esto es todo lo sensorial, en el lóbulo parietal. Y la vista en el lóbulo occipital, ¿no? Aquí están el área de la visión. Entonces, en estas áreas de nuestro cerebro es donde van a darse lugar las percepciones. Ahora, vamos a la parte de psicopatología. Primero vamos a hablar de las alteraciones sensoriales o alteraciones de la sensación. Recordando que la sensación es el proceso más básico y tiene que ver con los sentidos. Y en este caso, vamos a dividirlas en dos grandes grupos, ¿no? Las alteraciones de la sensación por lesiones orgánicas, es decir, por lesiones ya sea de los receptores o del cerebro, y las funcionales o psicógenas, en las que no hay una alteración neurológica, el cerebro está bien, los receptores están bien, pero existen situaciones, sobre todo por trastornos mentales, o como es aquí, causas psicógenas, que pueden dar lugar a alteraciones en la sensación. Y acá podemos ver las principales, ¿no? Por lesiones orgánicas, la amaurosis o ceguera, que puede ser por una lesión tanto en los ojos, en la vía óptica o en la corteza occipital. La anacusia o cofosis o sordera, como ¿no? vulgarmente se dice, por lesiones tanto
en el conducto auditivo externo, en el oído interno o en la región temporal. La anosmia o falta de olfato, que ahora hemos escuchado hartísimo, ¿no? Por lo del COVID. La ageusia o falta de gusto también, que se relaciona mucho el gusto y el olfato. Acá podemos ver en relación al tacto, ¿no? La hipoestesia, la anestesia y la hiperestesia. ¿Qué es la hipoestesia? Una sensación reducida, es decir, que los estímulos no tienen la misma intensidad que deberían tener. La anestesia es la falta total de sensación y la hiperestesia es una sensación exagerada, ¿no? Por decirles, apenas hacerle roce con una pluma puede despertar dolor, ¿no? Entonces, esas alteraciones, sobre todo del tacto, de la sensación táctil, tienen que ver mucho con lesiones de las vías neurológicas, en la vía espinal, las vías corticotalámicas, espinotalámicas, ¿no? Eh, Puede verse en accidentes, en secciones medulares, eh, en accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces está alterada toda la parte de tacto. Después vienen las agnosias, ¿no? Que ya es más que todo igual son por lesiones en el cerebro, pero aquí no son tanto de la sensación, sino son más del reconocimiento de lo que ya habíamos aprendido, ¿no? Por ejemplo, hay personas que después de sufrir un infarto cerebral tienen agnosias, pueden ser agnosias ópticas, es decir, espacial de objetos, es decir, ya no reconocen lugares, ya no reconocen formas u objetos, ¿no? Se les da, por ejemplo, un bolígrafo y no sé qué es esto, ¿no? Es un tubo pequeño, parece de madera, pero no dicen que es un lápiz, porque han perdido la capacidad de reconocer el objeto. Y la prosopagnosia, que es la agnosia para los rostros, ¿no? La gente ya no puede recordar los rostros de las personas, ¿no? Los ve como un conjunto, ojos, nariz, boca, cabello, pero no dice, ah, este es mi mamá o este es mi hermano, ¿no? Ya pierden esa capacidad de reconocer los rostros. Generalmente entonces se ven lesiones, como les digo, en el cerebro, ¿no? Generalmente accidentes cerebrovasculares. Cromatognosia o la agnosia para el color, la alexia o la dificultad para leer, para reconocer las letras. Hay agnosias acústicas, hay somatognosias, que son las agnosias del mismo cuerpo, es decir, no pueden reconocer partes de su mismo cuerpo, ¿no? Como ejemplo, autoagnosia, personas que tienen un ABC, bueno, es donde más se ve generalmente esto, pueden no reconocer el lado afectado. Puede ser que el lado afectado sea el izquierdo y no reconocen el lado izquierdo de su cuerpo, ¿no? Y bueno, y la estereognosia, ¿no? Que es la capacidad de reconocer objetos con los ojos cerrados. Puedes reconocer, ah, esto es un lápiz con los ojos abiertos, pero le das el lápiz con los ojos cerrados y dice, no, es una cosa larga, no reconoce lo que es. Y bueno, y las sinestesias, ¿no? Que son alteraciones en las como que se mezclan las modalidades sensoriales, ¿no? Como eso se ve también en personas que consumen ciertas sustancias como alucinógenos, en las que refieren, puedo oír los colores, o puedo ver la música. Eso es una sinestesia, como una mezcla de modalidades sensoriales. Bueno, y generalmente todas estas tienen causas orgánicas, ya sean lesiones en la mayoría de los casos o puede ser por consumo de sustancias, ¿no? Como las sinestesias. Y las otras son funcionales, es decir, que no hay nada alterado, pero, por ejemplo, en los trastornos conversivos, ¿no? Que es un cuadro psiquiátrico, las personas que padecen de esto muchas veces tienen este tipo de síntomas. Pero tengo parálisis, pero se me paraliza solo la mano derecha. O se me paraliza solamente desde el codo hacia abajo. Generalmente estos trastornos conversivos que tienen estas alteraciones, ahora se conoce como síntomas neurológicos funcionales, ¿no? Pueden presentar hipoestesias, anestesias, ceguera, ¿no? Amaurosis, hay momentos que es una situación de mucho estrés, presentan alteraciones sensoriales. No está mal sus ojos, no está mal el cerebro, nada, pero son psicógenos, ¿no? Entonces, esto da lugar a que hagan muchos estudios, por ejemplo, y van a ir descartando cualquier alteración, entonces como que al final terminan yendo al psiquiatra porque no tiene nada, debe ser conversivo. Van a escuchar mucho esto de conversivos, ¿no? Es como que
No hay una causa física, es psiquiátrico, debe ser conversivo. Entonces, estos trastornos conversivos tienen este tipo de síntomas muchas veces, ¿no? Parálisis, parestesias, hipoestesias, amaurosis. Entonces, esos son los dos grandes tipos de alteraciones de la sensación. Nos estamos quedando con sensación. Ahora nos vamos a las alteraciones de la percepción. Ya hemos tomado en cuenta el primer escalón, digamos, y ahora vamos al segundo escalón, que es ya el significado que le da el cerebro a nuestras sensaciones. Entonces, en la alteración de la percepción la podemos dividir en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas tienen que ver con, sobre todo, la intensidad de la percepción. Este es un concepto un poco difícil de entender a simple vista, ¿no? ¿Cómo es? A la primera. Pero esto tiene que ver mucho con, por ejemplo, una persona que está en consumo de alguna sustancia alucinógena puede tener una intensificación de la percepción. Puede que perciba con mayor intensidad todo lo que está a su alrededor, por ejemplo. Lo mismo una persona que está padeciendo de un cuadro de manía dentro de un trastorno bipolar, por ejemplo, en el que su atención está totalmente exacerbada y su percepción a la vez también está mucho más intensificada y como que tiene una percepción mucho más intensa de todo, de los sabores, de los olores, de los ruidos. O por otra parte puede ser debilitada esta percepción. Puede ser mediante sustancias que sean depresoras, muchas veces como el alcohol u otros, en los que la persona tiene dificultad para poder percibir de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el cerebro está como que apagado. Y en cuanto a cuadros mentales, podemos hablar de una depresión, por ejemplo. Una persona con una depresión severa puede que no esté percibiendo las cosas de una manera adecuada y todo le parezca, digamos, no tenga una intensidad, los estímulos, la comida le sabe igual, no, todo le parece lo mismo, esto ya es como que mucho más afectivo, pero de alguna manera repercute en la percepción. Entonces, esto en cuanto a cuantitativo. Entonces, nos vamos a referir a si es mucho o si es poco en cuanto a la percepción. Y la parte mucho más exquisita de esta parte de la percepción son las alteraciones cualitativas. Y en estas nos vamos a ir a dos grandes grupos. Las ilusiones y las alucinaciones, ¿no? Estas son las más importantes, yo creo, las más típicas que van a tomar en cuenta a la hora de evaluar alteraciones de la percepción. Bueno, nos vamos primero con las ilusiones. ¿Qué son las ilusiones? Es una percepción distorsionada de un estímulo sensorial real y se da en relación a la atención, a la afectividad y a la conciencia. Entonces, existe un estímulo, existe algo que está estimulando nuestros sentidos, ya sea el oído, la vista, el tacto. Sin embargo, la percepción es la que está distorsionada. Por ejemplo, aquí en esta lámina, en este dibujo, vemos un ejemplo bien clásico de una ilusión. Estamos viendo ahí a Don Quijote y a los molinos. Existían los molinos, estaban ahí, pero Don Quijote ha tenido una ilusión. Era una ilusión de que los veía como gigantes, gigantes que lo estaban por atacar. Entonces existía, no era que estaba imaginando, no era que el campo estaba vacío, estaban ahí los molinos, pero él los veía distorsionadamente. Entonces, esto tiene mucha relación con la atención de la persona, con la afectividad y con eso les voy a explicar ahora por qué. Podemos clasificarlas a las ilusiones en varios apartados. Normalmente las ilusiones por inatención, es decir, que no le estamos prestando atención a nuestros sentidos. En la calle, por ejemplo, nos parece ver a un amigo, pero de cerca no es. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Estamos caminando, ay, creo que lo conozco, y nos acercamos más y no era, pues era otra persona.
Pero tal vez es porque no le hemos prestado suficiente atención y también está nuestro afecto ahí. Tal vez queríamos ver a esta persona. ¿Mm? Entonces, es como una mala pasada que nos juega nuestra mente, por decirlo así. También hay ilusiones catatímicas. Esto es, tiene mucho que ver la carga afectiva, ¿no? Por ejemplo, los monos de Don Quijote. Es decir, si uno está emocionado o está enojado, irritable o triste, por ejemplo, puede tener ese tipo de ilusiones. Un ejemplo igual bastante frecuente es las personas que están sufriendo un duelo, por ejemplo, que fallece una persona cercana, puede que vean a esta persona en personas de la calle, que le parezca verlas, pero en realidad no son, pero es que el afecto que están teniendo por la pérdida puede hacer que tengan este tipo de ilusión. ¿Mm? Entonces, esas son ilusiones catatímicas. Tímico tiene que ver con el afecto, se van a acordar. Todo lo que es tímico es del afecto, del ánimo, de la emoción. Y las ilusiones oníricas, ¿no? Generalmente cuando no hay una privación de sueño, hay un compromiso de la conciencia, son como sueños, como, por ejemplo, no saber si está en la realidad o está en el sueño. Generalmente pasa cuando la persona no ha tenido mucho sueño, está con una deprivación, la conciencia no está funcionando del todo, entonces puede tener este tipo de ilusiones o alteraciones de la percepción o percepción distorsionada. Pero ¿qué es lo que tienen que llevarse de la ilusión? Que existe el estímulo, solo que se lo percibe distorsionado. Ahora, vamos a las alucinaciones. Las alucinaciones, a diferencia de las ilusiones, no tienen objeto. Como podemos ver, es una percepción sin objeto real. No hay estimulación externa. No hay que estamos viendo algo y nos parece ver otra cosa. No, la persona que está teniendo la alucinación, solamente ella va a compartir esa experiencia. Por ejemplo, una persona que está teniendo una ilusión, está con otra y le dice, ah, mira, allá hay una, no sé, o, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de Don Quijote, ¿no? Don Quijote estaba con Sancho Panza y Sancho Panza veía los molinos, pero no veía los gigantes. En cambio, Don Quijote sí veía los gigantes. Pero si hubiese una alucinación, Sancho Panza no hubiese visto nada, ni los molinos, ni nada, porque no había. Era algo que estaba solamente en la experiencia del que estaba alucinado. En este caso, digamos, Don Quijote, ¿no? Entonces, no hay un objeto real, no hay un estímulo real. El estímulo está netamente en la persona que lo está teniendo. Según Jaspers, que es uno de los principales autores que ha escrito la psicopatología, define a las alucinaciones como corpóreas, con carácter de objetividad, nítidas y con frescura sensorial. Es decir, es como si realmente estuviera viendo una cosa que está ahí. Para la persona que experimenta la alucinación, es totalmente real. No hay ninguna diferencia entre lo real y lo irreal, digamos, ¿no? Lo que existe y lo que no existe. Por eso tiene esa característica. Son muy vívidas o muy intensas las alucinaciones. Independientes de la voluntad. Uno no puede alucinar a gusto. Como por ejemplo, uno puede imaginar, ¿no? Ah, imagino que estoy en la playa, en una hamaca, tomando mi trago, ¿no? Esa es una imaginación. Pero una alucinación uno no la puede decir, ah, quiero alucinar, quiero, no sé, ver a mi abuelita. Y ahorita voy a esforzarme y va a aparecer. Eso no hay. Es independiente de la voluntad. La persona muchas veces no, y la mayoría de las veces no quiere alucinar, porque esto genera muchas veces miedo, la mayoría de las veces. Es una sensación incómoda, es fuerte, es desagradable para las personas que la experimentan. ¿Mm? Y por ejemplo, aquí vemos en este gráfico, aquí está la persona que está sufriendo la alucinación y está escuchando, ¿no? Que le hablan, ya vamos por ti, no escaparás, será tu fin. Alguien le está hablando. Generalmente las personas que sufren alucinaciones pueden decir, me hablan, o hay parlantes en las paredes, o es alguien que viene, me habla, está atrás de mí, o escucho las voces de lejos, o es alguien que está en la casa del frente que me está llamando. ¿Mm? O sea, es algo que es
bien objetivo para ellos. Es alguien que está ahí, por ejemplo, en las auditivas. Entonces, las alucinaciones, de acuerdo al órgano sensorial o a la modalidad sensorial, pueden ser auditivas, visuales, olfativas, táctiles y senestésicas, que son las que tienen que ver sobre todo con la propiocepción, o sea, con el equilibrio, con la sensación de corporalidad, y las cinéticas, que tienen que ver con el movimiento. Entonces, estas también tienen sus diversas divisiones, ¿no? Las auditivas, hay elementales, es decir, ruidos, como golpes, eh, que no tienen una, digamos, un significado muy claro. Ruidos, golpes. Después comunes, que ya son un poco más elaboradas, gritos, silbidos, nombres, decir el nombre de la persona, escuchar el nombre. Y verbales, que ya son mucho más elaboradas, como la que estamos en el ejemplo, ¿no? Vamos por ti, o tienes que matarte, no sirves para nada, ¿m? O te están siguiendo, tienes que hacer esto, tienes que ir tienes que quitarte los chips. Ujú. Esas que son mucho más elaboradas. Entonces, esos son el tipo de alucinaciones auditivas. Las visuales también tienen su clasificación de acuerdo a su complejidad, ¿no? Pueden ser formadas o amorfas. Amorfas generalmente son manchas, figuras, cosas que no tienen, digamos, un significado importante. Después hay formadas, ya ver personas, por ejemplo, un caso bien bonito, bonito en cuanto a psicopatología, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Una vez atendí a una señora que tenía una demencia por cuerpos de Lewy, una demencia relacionada con el Parkinson. Y estas personas tienden a tener alucinaciones principalmente visuales. Y esta señora me decía que tenía un lagarto como mascota y que todos los días se asomaba por la ventana el lagarto, se daba una vuelta y se volvía ahí. Obviamente la familia decía, no hay tal lagarto, no existe, vivimos en una casa sin patio, sin nada, no tenemos ni tortugas ni nada, pero la alucinación era de la señora y era una alucinación bien formada. Y veía al lagarto, ¿no? Que paseaba por ahí. Otros ven duendes, enanos, niños, monstruos, animales, insectos, figuras, sombras, hombres. eh, en realidad sería infinito la cantidad de tipos de alucinaciones que pueden ver las personas visuales, sobre todo, ¿no? Y algunas clasificaciones, ¿no? En las liliputienses, o sea, cosas muy chiquititas, gulliverianas, cosas muy grandes, gigantes, ¿no? Zoomorfas con formas de animales. Entonces, esos son las alucinaciones visuales. Después vienen las olfativas y gustativas, pueden ser las placenteras o desagradables. Generalmente son desagradables, ¿no? Oler como excremento, como a basura, tener un sabor como si uno estuviera comiendo ceniza, como si uno estuviera como comiendo fierro. Algunos pacientes dicen, no, es que yo siento como veneno en mi boca, ¿no? Pueden decir, o siento que tengo un paciente igual, otro, en ejemplos, ¿no? Que decía que no tenía papilas gustativas, parte igual de un delirio, ¿no? Y la de una idea delirante, y decía que no sentía los sabores. Entonces, era como que una alteración de la sensación y también una alucinación podría haber sido. De todas maneras, ese tipo de alteraciones existen también. Generalmente se asocian a otras modalidades, pero estas olfativas y gustativas también mucho se ve en pacientes con alteraciones orgánicas, ¿no? Igual, accidentes vasculares y demás. Después vienen las táctiles o ápticas también, que tienen ese nombre. O sea, el paciente tiene la percepción de que lo están tocando, ¿no? O le jalan el cabello, o se sientan encima de él, o lo aplastan, o le tuercen las manos, o algunas veces me dicen, ¿no? Por ejemplo, eh, siento que me estimulan mis órganos sexuales, también es un tipo de alucinación táctil.
Después vienen las senestésicas, ¿no? Esto es también común en pacientes esquizofrénicos. Dicen, no, siento que mis órganos están secos por dentro o que me han quitado mis órganos. Siento que estoy relleno de acerrín o mis órganos los han cambiado por otros. Mi hígado está yendo al revés. Suena totalmente ilógico, pero los pacientes que tienen alucinaciones tienen este tipo de experiencias y nos van a comentar esto, ¿no? Sensación de vacío, o sea, de que estoy hueco, no me han quitado, o no tengo sangre, nos van a decir. Sensaciones eléctricas, orgásmicas, me han pasado corriente, existe. No es lo más típico, lo más frecuente, pero existe. Y cinéticas de movimiento, ¿no? Siento que me levanta, que me empuja, que me hace correr. Viene el diablo y me jala mis manos o me hace saltar. ¿Mm? Entonces, todo esto parte de las alucinaciones. Ahora, hay alucinaciones, como les decía, y también que están relacionadas con la parte afectiva, ¿no? Las ilusiones catatímicas. Por ejemplo, el paciente en duelo por fallecimiento de su esposo afirma que lo ve entrar a su casa cada noche. Aquí, a diferencia de lo que les decía con la ilusión, que en la calle ven algún extraño que parece que fuera la persona, eso es una ilusión, pero aquí no hay ilusión. Aparece la persona por la puerta y tiene que ver con el estado afectivo. Es una situación un poco más grave, digámoslo así, ya tiene síntomas psicóticos, porque todo esto entra dentro de lo que se llamaría psicosis, estas alucinaciones. Entonces, existe, pero a diferencia de la ilusión, no hay objeto. Después, alucinaciones en relación al sueño, que no son patológicas, no existen las hipnagógicas y las hipnopómpicas. Esto también es bien interesante, ¿no? Personas que cuando están antes de dormirse, por ejemplo, escuchan una voz, ¿no? O sienten, mejor dicho, perciben que se están moviendo algunas cosas en su cuarto, o cuando está despertando. No es patológico, es decir, que no se relaciona con un problema mental, ¿no? Con un trastorno mental. Son, digamos, esperables. Alucinaciones funcionales, igual un poco también, no es muy raro, o sea, es un poco raro, pero también existe, ¿no? Por ejemplo, dice que es percepción en ausencia de estímulo, pero que se produce durante una percepción normal. Y aquí está el ejemplo para quedarlo claro. Paciente que escucha voces cuando abre el grifo del baño, cierra el grifo y cesan las voces. Es como que una alucinación dependiente de una percepción. Y las alucinaciones extracampinas o extracámpicas, ¿no? Que están fuera del alcance visual, están fuera del campo visual. Y aquí dice, ¿no? El ejemplo, paciente asegura que el diablo está atrás de él, pero no lo ve. No está dentro de su campo visual, pero tiene la percepción de que está atrás y le murmura y le dice, haz esto, haz el otro. Muy bien. Cuadros clínicos donde hay alucinaciones. Esto es súper importante. Esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor, trastorno esquizoafectivo, otros trastornos psicóticos. En los deliriums, generalmente por intoxicación o abstinencia, es decir, por ejemplo, intoxicación con alcohol, abstinencia de alcohol, intoxicación por otras drogas, alucinógenos, estimulantes. Trastornos psicóticos inducidos por sustancias, trastornos neurocognitivos mayor o demencias, ¿no? Como decía, ¿no? El caso de esta señora que veía al lagarto, las demencias son bien frecuentes ver alucinaciones. En trastornos conversivos también. Y algo que también en los últimos años ha empezado a hablar mucho y que está como ahora como un concepto nuevo, que las alucinaciones, existe un grupo de población mentalmente sana que va a experimentar alucinaciones en algún momento de su vida. Y no quiere decir que tengan un trastorno mental, ¿no? Entonces, por si acaso, las alucinaciones son solamente una manifestación, un síntoma, por decirlo así. No hacen un cuadro. No pueden decir, escucho voces, es esquizofrénico. No.
Son solamente síntomas y como síntomas tienen que tratarlos en contexto siempre, es decir, en relación a todo lo demás que nos cuenta el paciente. No solamente nos enfocamos en eso. Entonces puede haber en un montón de cuadros y en personas que también son sanas mentalmente. Entonces, las alucinaciones existen, están ahí, cualquiera las puede tener en algún momento de su vida y obviamente cada caso va a requerir la atención individual, ¿no? Acá podemos ver la base neurobiológica de las alucinaciones. Esto es un poquito esquematizado, pero vamos a hablar que las alucinaciones principalmente tienen como neurotransmisor a la dopamina. La dopamina tiene 4 vías principales. La dopamina se va a originar en las vías dopaminérgicas en la área tegmental ventral, que es este lugarcito donde estoy señalando con el puntero, y de ahí van a ir a proyectarse a diferentes áreas de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo. La vía que nos importa en las alucinaciones es la vía mesolímbica. Esta verde, esta celestita corta, que viene del mesencéfalo, del área tegmental ventral, hasta el área límbica, ¿no? Hasta del sistema límbico. ¿Qué es este lugar? Pues está la amígdala, está el hipocampo, los ganglios basales, ¿no? Entonces, el núcleo accumbens, como dice aquí. Entonces, la vía mesolímbica, los síntomas positivos de la psicosis, alucinaciones auditivas, delirios, trastornos del pensamiento. Entonces, esta es la vía que está alterada. ¿Y qué pasa en esta vía? Pues hay, por decirlo de algún modo, un exceso de dopamina, un descontrol de la dopamina y por eso empiezan la hiperactivación y empiezan los síntomas psicóticos. Esto es así a grandes rasgos, es solamente un pequeño pantallazo. Esto es muchísimo más complicado, pero para fines de la clase está bien que lo sepan, digamos, lo más básico. Entonces, alucinaciones, alteraciones dopaminérgicas en la vía mesolímbica, exceso de dopamina. Con que sepan eso, genial. Acá podemos ver otro, ¿no? Que ya es más complicado. Si bien les decía que hay un exceso de dopamina, esto no es tampoco así tan facilito. Existen interneuronas, nuestro sistema nervioso tiene como frenos y aceleradores, como si fuera un auto. Y todo tiene que andar en equilibrio, el freno y el acelerador. Pero muchas veces las personas que tienen psicosis y que pueden tener alucinaciones auditivas, visuales y demás, fallan estos frenos y aceleradores. Fallan. Y aquí no solamente se involucra la dopamina, están involucrados otros neurotransmisores como el GABA, que es un inhibidor, el glutamato, que es un excitador. Entonces, estos frenos y aceleradores fallan. Entonces, no se puede controlar la liberación de dopamina, hay un exceso y empiezan las alucinaciones. Así, súper esquemático, súper resumido. Y los medicamentos que se usan para tratar la psicosis, lo que hacen es evitar este exceso de dopamina, ¿no? Evitar que esta dopamina active a los receptores D2 y no haya síntomas. Eso es lo que hacen los antipsicóticos. Entonces, esto es así lo más resumido en cuanto a la neurobiología de la psicosis y de las alucinaciones principalmente. Y por último nos vamos a lo que son las alucinosis. ¿Qué son las alucinosis? Ya hemos visto las ilusiones, las alucinaciones y las alucinosis. Las alucinosis es un estado de alucinación, es un estado alucinatorio persistente, pero no hay ideación delirante. Es decir, no le da significado como una alucinación en un psicótico, por ejemplo. El psicótico puede decir, escucho voces, sí, pero es Dios que me está hablando, que me está dando una misión porque tengo que ir a matar al presidente para evitar la Tercera Guerra Mundial. Típico delirio y con alucinaciones, ¿no?
En cambio, una persona con alucinosis no tiene esta ideación, más bien se asusta, reconoce qué me está pasando. Y esta es la diferencia con otros. O sea, hay una conciencia, digamos, de la enfermedad. Como dice alucinosis, ¿no? Está viendo un elefante rosado. Dice aquí, ¿no? La historietita. Paciente epiléptico con historia de consumo excesivo de alcohol y quizá otras sustancias, percibe objetos desde lo externo que no existe y entiende que la experiencia no es real. Pues dice, bonito tono rosa, tú no eres real, ¿qué diablos he estado tomando? Entonces, se da cuenta de que está algo mal, ¿no? Puede, y por ejemplo, en un delirium, ¿no? En un delirium tremens, que es por una abstinencia alcohólica, el paciente ve arañas, gusanos, se asusta, pues no, pues sabe que está mal, sabe que es por lo que ha bebido y por todo lo que ha pasado. Entonces, eso es, ¿no? Es una alucinación, pero con conciencia. Reconoce que algo está mal, que está mal su cabeza. En cambio, una persona con una alucinación, generalmente un esquizofrénico, un psicótico, no va a reconocer que está mal, más bien va a decir, lo que yo estoy viviendo y escuchando y viendo es totalmente real. Y si tú no me crees, entonces tú estás mal. Generalmente la alucinación se defiende porque, como hemos visto antes, se experimenta de una manera muy real, muy vívida. Ujú. Entonces, en alucinó dice paciente alcohólico, que refiere que hay personas que lo observan y le hablan, pero que no las ve y que sabe que se debe a su enfermedad, o sea, a su alcoholismo, ¿no? Entonces, esa es una alucinosis. Y finalmente nos vamos a los trastornos de la representación, que ya era el último escalón, ¿no? Es como la imaginación, lo que nosotros podemos representar en base a lo que ya hemos percibido y sentido. Y el exponente más importante de las alteraciones de la representación son las pseudoalucinaciones. Alucinaciones, trastornos de la percepción. Pseudoalucinaciones, trastornos de la representación. Y estas pseudoalucinaciones pueden ser verbales, visuales, verbomotoras o del recuerdo. ¿Y qué es una pseudoalucinación? Su nombre, como lo dice, es una alucinación falsa. Entonces, ¿qué es una pseudoalucinación? Es una representación que no tiene base en una percepción real externa. No está diciendo que está escuchando algo de afuera o que está viendo algo o le están mandando mensajes mediante las paredes o le están hablando de la casa del frente. No, es una percepción subjetiva interna y esto es bien típico. Van a escuchar, estas personas dicen, sí, escucho voces. Ah, ya. ¿Y estas voces están afuera o adentro de tu cabeza? Están adentro de mi cabeza. Eso es una pseudoalucinación. Es como una parte de la imaginación. Y aquí podemos ver, ¿no? La pseudoalucinación. Aquí está la persona y aquí como un monstruito, ¿no? Que le dice, vamos por ti, no escaparás, será tu fin, tonto, idiota. Pero dentro de la cabeza, ¿no? No es de afuera, es de adentro. Y la persona, ¿quién me habla? ¿Qué diablos? Esto está muy raro. ¿Mm? Paciente con historia de patología psiquiátrica refiere oír voces que están dentro de su cabeza, le incomoda, pues le reprochan, le ordenan e insultan. Pseudoalucinaciones son poco nítidas, no tienen la frescura de las percepciones. Entonces son como una imaginación, pues no son poco nítidas. Son influenciables por la voluntad. O sea, al final, si una persona, digamos, se pudiera concentrar, podría de alguna manera evitarlas, cosa que no pasa en una alucinación. Y producidas con un sentimiento de actividad, no de pasividad. O sea, la persona de alguna manera podría llegar a tener control de esto. No es que está a la merced de las voces o de lo que está percibiendo como una persona con alucinaciones, digamos. Se reconoce su carácter ficticio. Esto es bien interesante, ¿no? Un cuadro en el que existe mucho de esto, por ejemplo, son las personas con trastornos de personalidad limítrofe. Y estas personas dicen, ¿no? Es como si fuera otra yo. Hay una yo buena y hay una yo mala. Y la yo mala a veces me habla dentro de mi cabeza y me dice que no, que haga esto, o que no haga mis tareas, o que termine con mi chico, o que le insulte a mi mamá, pero yo sé que es dentro de mí, es como si fueran dos dentro de mí. Y hay conciencia de esto, no es que no haya conciencia. Entonces, estos son fenómenos como que extraños, pero que surgen de la propia mente, no vienen de afuera.
Y aquí están las pseudoalucinaciones verbales, ¿no? El paciente oye su propio pensamiento, voces interiores, eco del pensamiento, pensamiento sonoro, como escuchar tu misma voz, ¿no? Pero como en eco, o como que te hablan dentro de tu misma cabeza. Pseudoalucinaciones visuales son como imaginaciones en sueños, imágenes intensas, ¿no? Como que no las pueden, es como una imagen que viene y viene, puede ser molesta, pero es parte, digamos, de nuestra propia psique. Esto se ve, por ejemplo, en personas que tienen estrés postraumático, ¿no? Pueden revivir escenas muy incómodas que han sufrido y se presentan así. Hay pseudoalucinaciones verbomotoras, paciente experimenta que otras personas hablan a través de él, es igual, es bien típico, ¿no? A veces personas que también tienen como que creencias en lo sobrenatural, en ese tipo de cosas, no, es que mi abuelito se comunica conmigo, yo puedo hablar. No es que sea eso el caso, pero influye mucho, no nos olvidemos que estas pseudoalucinaciones tienen un componente, pues, activo, mental, o sea, la persona de alguna manera puede eh, influenciarlo por su voluntad. ¿Mm? Después hay pseudoalucinación del recuerdo, representaciones que se crean que son hechos que ocurrieron en el pasado cuando en realidad son productos recientes. Es como un falso recuerdo. Esto también tiene que ver mucho con la alteración de la memoria. Son como que eso ha pasado, pero en realidad no ha pasado, es como una alteración de tu representación, de lo que tú has recordado. No era tan así, pero para la persona que lo está teniendo, puede que haya sido de esa manera la situación que ha tenido. Entonces, se creen que son hechos que ocurrieron, pero en realidad son cosas que la mente ha creado. Y por último, nos vamos a una diferencia entre las tres principales, ¿no? La alucinación, la pseudoalucinación y la alucinosis. Acá podemos ver una cita de este autor Caponi, que ha hecho un texto muy completo, digamos, de psicopatología. Y dice, ¿no? Cómo en su carácter vivencial, es decir, cómo experimenta la persona estas alteraciones. La alucinación verdadera es vivida como un fenómeno insólito, es decir, algo raro, algo fuera de mi control, algo extraño, algo totalmente fuera de mí. La pseudoalucinación como un fenómeno impuesto, es como que yo no quiero, pero igual lo tengo, pero yo sé que esto es algo que está en mi cabeza. ¿No? Y la alucinosis como un fenómeno ajeno. ¿No? ¿Qué me está pasando? Es porque mucha droga he consumido, he tomado mucho, por eso estoy así. Entonces, este es como experimenta cada persona, o sea, las personas que tienen esto, cada una de estas alteraciones. Y nos vamos a este cuadrito bien bonito. Objetividad. Las alucinaciones, sí, la persona cree que eso es real, está viendo algo súper nítido, súper claro, o está escuchando algo súper objetivo. Las pseudoalucinaciones no, es algo de la cabeza, algo medio borroso, que no es nítido en el sentido, digamos, de percepción. Y la alucinosis sí es objetiva, no está viendo ahí al elefante o a la araña que está acercándose a su cara, entonces sí lo ve como algo real. Del espacio externo, las alucinaciones sí vienen de afuera, siempre vienen de afuera. El diablo me llama, o ayer el presidente de Estados Unidos me ha llamado mediante ondas de radio, de afuera viene. La pseudoalucinación no, viene de adentro. Y la alucinosis sí viene de afuera. Y el insight, que es la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando, de decir, esto no es, este es un problema que es un problema mental, es algo que me está pasando porque no es algo normal. Las alucinaciones no, para nada, más bien lo tomo lo contrario, es para las personas que la sufren puede ser muy, muy real, muy verdadera y no pueden decir, ah, no, es que estoy mal. No, para nada, no hay insight, no hay introspección. La pseudoalucinación tampoco, muchas veces sí, tal vez con trabajo, con terapia y demás, pero a primera vista no, primeras veces no. Y las alucinosis sí, porque la persona dice, no, estoy mal, esto es algo que me está pasando por lo que he tomado mucho, por ejemplo. Y bueno, esas son las principales alteraciones del ascenso percepción. Muchas gracias por la atención. Ahora estoy abierto para preguntas, comentarios, dudas, cualquier situación. Muchas gracias nuevamente.
Doctor, buenas. Hay Sí. una pregunta que ahora mismo se la voy a leer, donde Ujú. preguntan, a ver, un momentito, Doc. Dice, ¿sería algún tipo de trastorno las alucinaciones que tiene un niño no psicótico, ya que hablan de amiguitos con quienes juegan? Eso es bien, bien interesante, ¿no? Existe una etapa, pues, en los que los niños van a tener amiguitos imaginarios. Eso es normal. Generalmente esto en una etapa de la niñez temprana, ¿no? Eh, Generalmente antes de ir a la escuela, los primeros años de preescolar, pero esto generalmente se va perdiendo en el tiempo. No es algo raro. Los niños tienen estos amiguitos imaginarios. Es parte del proceso cognitivo de maduración del niño. Pero si digamos, esta situación se perdurara a través del tiempo y se asociara también con otro tipo de conductas extrañas, no solamente, digamos, alteraciones de la sensopercepción, sino también en el afecto, en la socialización, en la parte académica. Entonces sí, es algo que para llamar la atención. Pero no es infrecuente que haya niños que tienen este tipo de amigos imaginarios que pueden jugar. Pero esto es parte de un periodo que se va a ir después, digamos, superando. Es parte del desarrollo, como mencionaba. Generalmente se ve en niños en edad preescolar y en los primeros años de escolaridad, digamos hasta los 6, 7, 8 años máximo. Entonces, pues ya debería perderse porque ya empiezan otro tipo de funciones cognitivas y la socialización también hace su parte, ¿no? El colegio mismo. Entonces, estos amigos imaginarios tienden a desaparecer, digamos, naturalmente. Ujú. Eso. No sé si hay alguna pregunta más, por favor pueden escribir para que el doctor pueda responder sus dudas. Aunque estoy viendo, dice que es una alucinación negativa. No sé, no he escuchado el término alucinación negativa eh, o positiva tampoco, ¿no? No sé cómo, tal vez en negativo podrá ser, pero no. Después, doctor, ¿cómo se llama las personas que pueden sentir quién va a llegar a visitarlas? Eso es como una alucinación. Eso es, pues tal vez sea un déjà vu, igual es un tipo, pero no es una alteración, es algo que lo sienten muchas personas. Déjà vu es una expresión en francés que dice lo ya vivido. Es como que ya siento que ha pasado esto antes. A todos nos pasa, nos ha pasado, es como estamos en alguna situación, hay una sensación extraña, como que "Ay, esto ya lo he vivido antes, ¿no? Y existe, ¿no? Esto puede ser como que se puede anticipar de alguna manera, o esto ya lo he vivido. No son alteraciones en la sensopercepción, son parte de nuestra experiencia psicológica normal, ¿no? Nuestra mente realmente es tan compleja y tan maravillosa que existen todo este tipo no alteraciones, sino de experiencias, mejor dicho, ¿no? Después, doctor, los niños con autismo pueden tener alucinaciones y pseudoalucinaciones. Sí, pueden tener los niños con autismo. Lamentablemente, va a ser un poco complejo que nos puedan relatar la experiencia alucinatoria como tal. Y puede ser que más bien se pongan irritables o lloren o griten o se asusten. Entonces, eso hay que evaluar bastante bien y ese es el campo más que todo del psiquiatra infantil. Doctor, ¿qué medicamentos podría causar alucinaciones en los pacientes? Muy buena pregunta. Corticoides, por ejemplo, personas que toman dosis muy altas de corticoides pueden generar alucinaciones. Medicamentos que se usan como estimulantes, como por ejemplo, para mantenerse despiertos. Medicamentos que se usan para el déficit de atención e hiperactividad pueden causar alucinaciones. Algunos medicamentos también
psiquiátricos como tal, algunos antidepresivos, obviamente esto es raro, y en general son muchos los medicamentos, pero esos diría que son los más importantes. Y otros que no son medicamentos, pero que son drogas, creo que está más de más decir todo lo que son alucinógenos. Marihuana muchas veces puede causar alucinaciones en personas que están predispuestas, sobredosis, ¿no? De cocaína, de opioides. Entonces, existen, ¿no? Puede causar muchos medicamentos, pero esos son los más típicos. ¿Cómo se les puede ayudar a personas con estrés postraumático? Eso es terrible, ese es todo un capítulo aparte, pero en resumen es psicoterapia y medicación, fundamentalmente. Esos trastornos podrían ser fingidos. ¿Cómo podrían diferenciarlos? El psiquiatra es el que va a determinar si esto es fingido, lo que se llama un trastorno por simulación. Puede ser que una persona, y se está viendo últimamente, se está corriendo la voz, ¿no? Como que ya para tener beneficio en tu trabajo, para que no te voten hasta la loca, sí, literal. Di que escuchas voces, que ves sombras, y se está viendo muchos casos de personas que no tienen ninguna patología mental, pero están simulando para obtener un beneficio. Y ahí está la experiencia del psiquiatra en ir determinando si esto es real o es netamente una simulación. Doctor, ¿sería una alteración el hecho de que una persona no quiera dormir debido a que mientras duerme siente que alguien le quiere hacer daño, le habla como un demonio? Sí, hay que investigar mucho más. Puede ser que tenga alucinaciones auditivas o puede que tenga un trastorno del sueño. Existen terrores nocturnos, existen pesadillas, puede ser eso, o puede ser un tema psicótico también, ¿no? Esto se asocia mucho, porque esto de que gente que no duerme porque tiene miedo a que alguien haga algo, el demonio o alguien, puede ser un trastorno psicótico. Hay que buscar atención médica y ya no más. Casos de pseudoalucinación también se tratan con antipsicóticos, depende mucho el cuadro, depende con qué estamos tratando. No todo es para todo, por si acaso. Hay pacientes que se benefician mucho, otros no, otros le va mejor con terapia. Es todo un abanico esto, entonces podría ser, no siempre. La parálisis del sueño tiene relación, sí, lo que estaba diciendo. Son alteraciones ya del sueño y la vigilia y muchas veces tienen estas sensaciones extrañas, ¿no? Tiene relación. Y, doctor, ¿la depresión puede ser un factor de riesgo para sufrir alucinaciones o pseudolucinaciones? Sí, definitivamente, sobre todo la depresión en estadios severos. ¿Por qué? Porque el afecto de alguna manera está tan alterado que la persona puede de alguna manera entrar en lo que es una depresión psicótica y existen ya alucinaciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, una paciente con una depresión psicótica que decía que estaba muerta y que sus órganos se estaban pudriendo y que ella sentía el olor de lo que se estaban pudriendo los órganos. Pero era una depresión severa, entonces sí es un factor. Y los profetas que de la antigüedad que afirmaron que hablaron con ángeles estaban alucinando, realmente difícil de decir, puede que sí, puede que no. Doctor, ¿la ansiedad y la depresión pueden provocar estrés postraumático? No, el estrés postraumático se causa por un suceso que ha tenido la persona en el que ha estado cerca de morir o ha visto a alguien que estaba cerca de morir o estaba en un daño muy grave la persona. Eso es lo que causa un estrés postraumático. Doctor, ¿qué tipo de trastorno sería con el paciente realiza acciones como ponerse doble polera o desvestirse sin ningún motivo, querer comer papel, confundir el tenedor con cuchillo? Y esas son, por lo que leo ahí, son alteraciones cognitivas, puede ser una demencia, puede ser, así a simple vista, una alteración orgánica del cerebro, una demencia, un tumor cerebral, un TEC. Las fobias pueden producir alucinaciones o pseudoalucinaciones. Sí, existen, por ejemplo, fobias a los insectos, la entomofobia. Y las personas pueden tener este síndrome de Ekbom, en el que sienten que están infestados de bichitos. Y eso es una alucinación táctil sobre todo. No, tengo bichitos y se empiezan a rascar y incluso pueden ver. Creo que en la presentación estaba una imagen, creo que no le podía desarrollar, era una mano que estaba llena de hormiguitas. Sí, es un factor, pero no, pues no digamos que es causa-efecto. Y eso quédense también. En psiquiatría nada es causa-efecto. Todo está
es relativo. Hay muchos factores que intervienen en un trastorno mental. No es que A, B, ¿no? Entonces, todo puede ser un factor. Bueno, creo que eso fue todo. Muchas gracias a todos nuevamente por la atención, por el interés. Espero que hayan podido aprender lo más importante de este tema y con gusto para cualquier otra oportunidad, con, con mucho gusto. Gracias, doctora Lizarazu. Y bueno, creo que eso sería. Me despido. Gracias. Muchas gracias, doctor. Yo segura que los jóvenes estudiantes han aprendido más y han entendido mejor este tema, porque es como sabemos, ¿no? La psicopatología es un poco árido y a veces es difícil de entender, ¿no? Y más aún aquellos que todavía no han pasado por prácticas, ¿no? Entonces, quizá los que ya han pasado prácticas sí se dan cuenta, pero los que todavía no, es por eso que hay algunas preguntas como que muy diferentes, ¿no? Muy disparejas, ¿no? Así nomás, Doc. Muchísimas gracias, Doc, por su participación. Con gusto, doctora. Gracias. Bueno, nuestra última ponencia no es tanto ahora la psicopatología, sino que se ha visto muy importante también contener, digamos, el estrés académico de los estudiantes. Si bien, digamos, ahora las clases que eran virtuales ahora han sido presenciales y está, digamos, se está viendo problemas de los mismos jóvenes que no se están adaptando. Entonces están surgiendo problemas de adaptación, de falta de enfrentar el estrés y algunas veces las soluciones que buscan los jóvenes no son las más correctas. Por eso mismo hemos invitado ahora al magíster, al licenciado Pedro Urquidi, ¿no? Que también es psicólogo clínico forense, que ahora nos va a ayudar un poco para poder, digamos, enfrentar el estrés que muchos, ya sea por el estrés académico, por el estrés de las prácticas hospitalarias, el estar nuevamente en los hospitales después de 2 años, está interfiriendo, digamos, en decisiones, en la vida, con la familia, con la pareja, con los amigos. Entonces le doy la bienvenida al licenciado Pedro Urquidi, ¿no? Adelante, licenciado. Aló, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, licenciado, le escuchó. Muy bien, muchas gracias. Wow, dos exposiciones muy interesantes, con muchas preguntas, muchas dudas. La psicopatología sí apertura a muchas cuestionantes. Evidentemente, por lo que veo el tipo de preguntas que hay mucha preocupación, mucho interés en algunas cosas y probablemente también ese interés se va asociando a algún tipo de interacción que tienen con las actividades de la vida diaria que tienen en casa y también en la universidad. Bueno, en principio agradecer por la invitación. Vamos a poder compartir un poquito la parte dinámica de la exposición, que no es evidentemente una transversal en lo que es la psiquiatría, pero sí es una temática que de alguna manera vamos a matizar en lo que es el estrés académico. Por tal motivo vamos a tratar de voy a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Se está viendo la presentación? ¿Me dan el feedback? Está tratando de ver. Ya está. Sí se ve ahora. Ok. Caramba, me sale un cartelito que dice que la conexión está un poco débil. Pero bien, en principio vamos a ir un poco hablando sobre términos muy genéricos sobre lo que estamos considerando hoy en el tema. Vamos a ver, por eso, hay muchas formas de comprender
y interpretar. De todas maneras, vamos a tratar de emocional en diversidad de actividades de la vida diaria. Muchas veces este tipo de estrés se lo interpreta de una forma muy coloquial en el entorno social, en el entorno familiar, con argumentos o con conceptos muy precisos, estrés mismo, donde se puede evidenciar el desgano, la desmotivación, el cansancio, la irritabilidad, la angustia, que el conjunto de estos elementos evidentemente alteran la capacidad de afrontamiento que tiene la persona en alguna actividad concreta. En este caso, la parte académica, donde me imagino por la precisión que requiere el estudio del área de medicina y de la salud, hay personas que exigen, se confrontan a sus capacidades académicas. Bueno, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, para poder entender cómo estamos nosotros? ¿Cómo identificar si tengo el estrés? Primero, vamos a poder hacer una pequeña definición que el estrés es un conjunto de respuestas del organismo frente a la exigencia del medio que permite responder de forma eficaz. Entonces vamos a poner en lo fácil son habilidades que pueden resolver en cotidianas y ese evidentemente está dentro de una norma de actividad personal y que quizás por algún motivo surgen ciertas variaciones. Ese equilibrio, esa homeostasis, esa línea de interacción se ve perjudicado, se ve alterado por algún elemento, por algún acontecimiento circunstancial, que pueden ser muchos. Y vamos a mencionar algunos, por ejemplo, antes de poder entrar a la parte dinámica de la acción. Bueno, evidentemente, de varios estímulos en nuestra vida, de momento, procesos de asimilación y que tienen ¿Aló? ¿Aló? Lick ¿Aló? se cortó y se estaba escuchando escucha? un poquito entrecortado. ¿Ahora se escucha bien? Sí se escucha, Lick. Ya, estoy con la presentación en pantalla o debo ingresar. No está presentándose, se cortó y entonces ahorita solamente está la voz. Ahora, Ahora creo que sí, Lick. creo que se está sobrecargando. Bueno, lo que decía, ¿no? El estrés es un conjunto de respuestas del organismo frente a las exigencias del medio que permite responder de forma eficaz y con ciertas habilidades y destrezas en un proceso de adaptación social y
actitudinal. De tal manera que estas capacidades están siendo caramba, estoy de mala suerte, creo. Podemos mencionar la cantidad de trabajo, el tiempo, altas expectativas académicos, la parte de de control, expectativas personales, motivacionales y también el efecto correlacional que este tiene dentro de lo que es el contexto familiar y social. O sea, la expectativa social y la expectativa familiar que tiene el estudiante frente a su decisión de ser un profesional con habilidades y destrezas competitivas. Viene a significar quizás dentro de lo que es una respuesta tanto fisiológica, una respuesta tanto conductual, motivacional, una respuesta de adaptación dentro de lo que son los procesos de aprendizaje, los procesos de análisis reflexivo, de retención, etcétera, respecto a lo que es la exigencia, cada uno de los estímulos externos y los estímulos internos. Hay respuestas que son evidentemente fisiológicas. Por ahí está, por ejemplo, hay una respuesta hipotalámica, una asociación en lo que son la actividad y también neurofisiológica que modula respuestas ante los eventos estresores. Estos eventos estresores, evidentemente, como un contexto genérico, se pueden dividir en dos, en lo que decimos la capacidad adaptativa, que es el EU3, y la capacidad activa, que es el D3. Esta capacidad adaptativa está formada por un estado de alerta suficiente que involucra en la planificación o a los que el estudiante tiene. Y las desadaptativas son aquellas, por ejemplo, que van rebasando niveles de tolerancia dentro de lo que son estas habilidades adaptativas, y evidentemente son esos estados de alerta permanente, reacciones, ansiedades, respuestas que van en forma de espiral según la gravedad, la intensidad de las variables estresores. ¿Cuáles son aquellos estresores principales que podemos mencionar? Por ejemplo, en el ámbito académico tenemos el que se acerque un examen, las características del examen, las habilidades o dentro de lo que tiene el estudiante para enfrentar o resolver el examen, esa capacidad de resolución. Tenemos también el tipo de exponer un trabajo en clase, la modalidad que tiene el docente, la estructura o el desarrollo que también el estudiante tiene referente a desarrollar quizás esa exposición acorde a variables que tiene como requisito. La intervención en aula, la sobrecarga académica, el dejar las actividades sobrecargadas, por ejemplo, un examen sobre otro, actividades correlacionales que tienen dentro de la actividad académica, o pueden llegar a, obviamente, a producir ciertos niveles de estrés. El hacinamiento en aulas, la realización de actividades muy frecuentes, la cuestión de temporalidad, son los tiempos de presentar actividades
de actividad entre compañeros, los participantes de aula son muy importantes para considerar algunos motivadores estresores. En realidad, y pertenecemos a un contexto social, y por ende, de, por ejemplo, algunos eventos que van en correlación a la vida, la correlación a la vida personal, se mencionan acá en este listado. Quizás por ahí el divorcio de los papás, problemáticas de salud, de relaciones. Aló, aló. Lick, otra vuelta se cortó. No sé si quiere enviarme su presentación y así yo se lo paso y menos. Ya. A ver. ¿Cómo te lo paso? Está siendo inestable la señal. No sé por qué. Ok. ¿Me dan, por favor, ¿me escuchan? ¿Estoy en línea o ya no estoy en línea? ¿Se le escucha, Lick? Ya, bueno, para que los estudiantes se den cuenta, esto es un momento estresante, es un momento medio complicado. Y esto es respuesta de la tecnología y es respuesta también a ciertas situaciones en las cuales hemos pasado. Voy a ver por cómo, dónde puedo compartir contigo. Este es. No sé cómo pasarte, pero ¿estamos ahí en línea o no estoy en línea? Ahora se escucha y también se ve. Ya, voy a tratar un poquito de acelerar esta parte de los cuadros. Bueno. Wow. Disculpa. Voy a ver un ratito.
Si no, terminaríamos la sesión del día de hoy. Creo que no hay ninguna pregunta, no hay alguna duda, entonces les esperamos el día de mañana a las 7 de la noche, agradeciendo nuevamente a Megalabs por brindarnos la plataforma para poder estar mayor cantidad de gente escuchando estas jornadas académicas de reforzamiento y también sobre lo que nos interesa mucho es cómo enfrentar el estrés en este tiempo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les esperamos el día de mañana nuevamente a las 7 de la noche. Muy buenas noches y gracias a todos.